buenas a todos los que nos escuchan a través de este medio. Gracias por sintonizarnos siempre y estamos aquí para nosotros este día poder hablarles de un tema muy importante a todos los jóvenes que se encuentran no solamente en la República Dominicana, sino en cualquier país afuera que nos estén escuchando. También son bienvenidos en esta retransmisión. Entonces queremos hablar acerca del tema muy importante, que es el problema de la educación. ¿Por qué yo quiero hablar acerca de este tema? Como ya hemos hablado ya en los otros programas anteriores acerca de la problemática que tiene la juventud, es de que una de las principales razones por la cual nuestros jóvenes tienen tantos problemas, tenemos una sociedad tan mala y que aparentemente es como si nuestra sociedad no tuviera un buen futuro, porque a veces uno dice que nuestra sociedad no tiene futuro, pero sí tiene un futuro. Lo que pasa es que nosotros no vemos que tiene un buen futuro, pero futuro tiene que tener o uno o es otro, por algún futuro va a tener. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, la razón principal por la cual nosotros no vemos un mejor futuro se debe a que los jóvenes de hoy en día no se están educando correctamente. Pero claro, eso no es algo que viene solamente en la actualidad, sino que es algo que ha venido desde hace mucho tiempo, pero que ahora, debido a que somos una mayor cantidad de personas, entonces el problema como que se ve mucho más que antes, porque al ser más personas que realizan la misma problemática, entonces evidentemente tiene que hacerse sentir más el problema que tiene la sociedad hoy en día. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuál es el problema que tiene la educación, bueno, resulta, para antes de hablar acerca de cuál es el problema que tiene la educación, vamos a hablar de qué es la educación. Según una definición que tengo aquí, que busqué a través del internet, dice que la educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Ok, perfecto. Entonces, si nosotros analizamos esta definición de la educación, nosotros nos vamos a dar cuenta que como ya nosotros sabemos que el periodo de la juventud, como yo dije en el primer programa, es el periodo para la preparación. Por lo tanto, como dice la definición, que la educación básicamente es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vía de desarrollo y crecimiento, entonces evidentemente los jóvenes durante el tiempo de su juventud tienen que ser educados. Inclusive uno de los principales pilares de cualquier sociedad es la educación, conjunto a la salud, la seguridad ciudadana, ¿verdad? Y el asunto económico también. Todos esos son pilares de la sociedad junto con la educación. Y resulta que, como dicen, un país sin educación es un país sin un futuro prometedor, porque solamente a través de la educación es que nosotros podemos prepararnos para el futuro, tener un mejor futuro. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el problema que tenemos hoy en día es que nosotros no hemos sabido, no nos hemos percatado, no nos hemos dado cuenta que la educación tiene un propósito dual. O sea, la educación tiene vamos a decir, dos aspectos. Hay un aspecto que es interno y un aspecto de educación que es externo. ¿Cuál es el interno y cuál es el externo? Me explico. El aspecto interno viene siendo lo que se le llama educación del carácter, es decir, que la persona aprenda a ser una persona madura que pueda convivir
en armonía con los demás y que contribuya al bienestar y desarrollo no solamente de sí mismo, sino también de toda la sociedad, ¿verdad? O sea, eso es una persona que tiene un carácter perfeccionado, un carácter maduro, verdaderamente. Entonces es una persona que tiene la capacidad de poder armonizar donde sea que vaya. O sea, esa es una persona que en su familia tiene la capacidad de armonizar, tiene la capacidad de armonizar la sociedad, y por lo tanto esa persona viene siendo lo que uno llama una persona que está fundada con valores, tiene también una persona de moral y que sigue ciertas normas y principios, ¿verdad? Porque no podemos hablar de educación del carácter, no podemos hablar de un carácter maduro sin valores, sin ética y sin principios. Entonces, básicamente, cuando uno habla de educación de carácter, estamos hablando de educación de ¿qué? De valores, educación de principios. Entonces, ¿qué sucede? Sucede entonces que la parte de la educación externa, o sea, el otro aspecto, viene siendo la educación, ¿verdad? La educación que utilizamos para nosotros poder manipular el entorno que nos rodea, ¿verdad? En este caso, un ejemplo, que son, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, sería cuando estudiamos en la escuela, con lo que estudiamos en la universidad, de todo eso son conocimientos que nos preparan para nosotros entender qué es lo que nos rodea, cómo es la naturaleza y cómo nosotros la podemos manipular, y dependiendo del área en la que usted se dedique, entonces usted puede manipular la naturaleza o utilizar ya los recursos ya manipulados, o sea, que los recursos que son artificiales, para usted realizar algún tipo de trabajo. Por ejemplo, aquí, para nosotros realizar este programa, evidentemente necesitamos un micrófono, que una computadora, que bocina, etcétera, etcétera. Entonces todo eso proviene de la naturaleza, y alguien tuvo que manipular la naturaleza para convertirlo en ese aparato electrónico que es ahora mismo. Entonces, dependiendo, por ejemplo, de qué tipo también de profesión una persona tenga, entonces también a esos aparatos que ya son artificiales, que ya fue que se manipuló la naturaleza, se le puede dar un uso distinto. Por ejemplo, aquí, en este emisor, le estamos dando el uso para nosotros poder transmitir programas que puedan ir en apoyo y en beneficio de la sociedad, ¿verdad? Y por esa razón estamos utilizando esto, pero con estos mismos micrófonos, con esta misma bocina, con esta misma computadora, una persona pudiera utilizar eso para hacer algo totalmente distinto, ¿verdad? Si quisiera, pudiera hacerlo para grabar algo, un pequeño video y subirlo vamos a decir un ejemplo, sea de que quiere enseñar algún tipo de materia, sea por ejemplo de matemática, de física, o también si esa persona es músico, puede también grabar con un micrófono, una computadora y todo eso. Puede también una persona grabarse el arte que tenga y transmitirlo al mundo. O sea que básicamente el uso que se le da a algo puede variar dependiendo del oficio, de la profesión a la cual nos queramos dedicar. O sea, eso varía. Por esa razón es que tenemos una variedad de profesiones, de ocupaciones, que se debe a la misma variedad de ese conocimiento externo de la educación. Entonces, ¿qué pasa? Que sin importar, y aquí está el problema de la educación, que sin importar por qué área me quiera yo decantar de la vida, o sea, qué profesión o qué ocupación yo quiera realizar, yo tengo que ser una persona de valores, yo tengo que ser una persona de principios. O sea, nosotros no podemos ser personas que, aunque seamos los mejores en cierta área, sea de la medicina, de la ingeniería, del magisterio, cualquier área, entonces, aún así, nosotros siendo los mejores en esa área, entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de nosotros poder
utilizar ese conocimiento, utilizar esa profesión para el beneficio de la sociedad, porque de lo contrario nosotros vamos a tener personas bien estudiadas, bien capacitadas, pero no para hacer el bien, sino para hacer el mal. Y aquí este viene siendo el problema de la educación, que la educación de hoy en día nosotros nos concentramos en preparar a los jóvenes para esa parte externa, pero para la interna nosotros no le restamos importancia. Nosotros estamos tan ocupados en preocuparnos que la comida, que si queremos, que si la casa, que un carro, que si yo quiero comprarme ropa, que si quiero hacer X o tal cosa, quiero pasear o lo que sea. Sin embargo, nos preocupamos básicamente en prepararnos para nosotros adquirir ese tipo de cosas, pero la pregunta es, ¿quiénes se están preparando para formar una familia, armoniosa, donde el esposo ame a la esposa y la respete como ama y respeta a Dios, y la esposa que haga lo mismo? Entonces, nosotros básicamente creemos que automáticamente, si yo me preparo y estudio para yo poder comprarme, un ejemplo, un carro, ya automáticamente también yo estoy preparado para formar una familia ideal, para así yo poder formar una familia armoniosa. Claro que no, porque ¿cuántos profesionales no tenemos en el mundo que tienen muchísimos problemas hoy en día, que su familia está hecho un desastre y ganan todo el dinero del mundo, y aún así esas familias tienen innumerable cantidad de problemas que tienen? ¿Y a qué se debe esto? Se debe a eso mismo, a que nosotros nos hemos concentrado nuestra educación, nuestra vida, a prepararnos meramente a la parte externa, y no hemos olvidado totalmente del interno. Nosotros creemos que automáticamente viene el externo, viene lo interno, pero eso no es así, al menos que nosotros también nos preparemos para el interno. Entonces, ese viene siendo el problema que tiene la sociedad, de que uno educa a los jóvenes para que sean listos, para que tengan mucho conocimiento, y nosotros esperamos que sea bueno. Ese es el asunto. Lo educamos para que sea listo y esperamos que sea bueno. Y no debería ser así. Deberíamos educarlo para que sea bueno y para que sea listo también. Preferiblemente que sea más bueno que lo que sea listo. Porque, como hemos explicado, si una persona con mucha inteligencia, mucho conocimiento, no es una persona de carácter, es una persona con principios, con valores, evidentemente, ¿en qué va a desembocar eso? En un peligro para la sociedad, en una amenaza. Entonces, miren para ver si eso es cierto, que las personas que nos dirigen aquí en el país, por ejemplo, los políticos, la gran mayoría son muchos de ellos profesionales que se han graduado de un área de algún área del saber. Ellos se graduaron, y sin embargo por eso aún así son corruptos la mayoría de ellos. ¿Por qué son corruptos? Porque la educación que ellos debieron recibir para impedirle a ellos de que fueran corruptos, no la recibieron. ¿Y cuál es esa educación de carácter? La educación de principios, la educación de valores. Entonces ahí está el problema, que nosotros sacamos más tiempo para hacer cualquier otra cosa, sea uno salir de fiesta, para uno salir a comer, para uno hacer coro, cualquier cosa, pero no utilizamos nuestro tiempo para educar nuestro corazón, para nosotros aprender cómo amar a los demás, porque a través de los principios, de los valores, nosotros también aprendemos cómo podemos llevarnos mejor con los demás, porque una persona honesta nunca va a tener una peor relación que una persona que es mentirosa. O sea, ustedes van a ver que siempre una persona honesta va a poder tener hasta una mejor relación con una persona que lo que se pasa en la vida hablando mentira. Porque a nadie le gusta que, por ejemplo, a qué padre le gusta que su hijo le mienta, o a qué esposa le gusta que el esposo le mienta. A ninguno. O sea, a ninguno nos gusta que nos mientan. Entonces, eso siempre está el problema en nuestras relaciones, en las relaciones humanas. Entonces, y así mismo, no nada más con la honestidad, también con el respeto, con el cariño. Entonces, así mismo es con cada uno de los valores. Así que vamos a seguir
después de la pausa. Ok, entonces volvemos ahora a continuar con nuestro programa y estábamos hablando acerca del problema de la educación. Quiero mencionar y dar gracias al reverendo Pascual Lai porque nos está escuchando. También gracias por dejarnos un like en esta transmisión que estamos realizando ahora. Quería también hablarle acerca de que debido a este problema en el cual nosotros le educamos a nuestros jóvenes para que sean listos, para que aprendan a ser genios. Sin embargo, nosotros no educamos a nuestros jóvenes para que aprendan a ser buenos, o sea, que sean buenos ciudadanos, en la cual tanto el mundo como también nuestra patria pueda sentirse orgulloso. Entonces ahí que está el problema, debido a que nosotros simplemente nos hemos preocupado de la parte material y nos hemos olvidado de la parte espiritual, de la parte interna. Yo voy a leer aquí lo que dijo el presidente, uno de los expresidentes de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que dijo acerca de este problema en el cual nosotros nos preocupamos meramente de la educación externa, educación para una carrera, educación para un oficio, una profesión, pero, o sea, nos educamos, como uno dice, para hacer dinero, para ser inteligente, pero nos olvidamos de la educación del corazón. Entonces dice Theodore Roosevelt lo siguiente: educar la inteligencia de un ser humano y no su moral es educar a una amenaza para la sociedad. Y también decía el Simón Bolívar, el libertador de 5 países de Sudamérica, acerca de este problema, decía que el talento sin probidad es un azote. O sea que básicamente el talento sin la probidad, ¿qué viene siendo la probidad? La probidad no es más que moralidad, integridad y honradez en las acciones que tiene un ser humano. Entonces, básicamente, ¿qué estaba diciendo Simón Bolívar? Que una persona que no tenga moral, no sea una persona íntegra. ¿Qué quiere decir una persona íntegra? Que hace lo correcto aun cuando nadie lo está viendo. Es decir, que es una persona que hace lo que está bien, no porque tal vez le vaya a traer eso alguna consecuencia inmediata o no, sino que lo hace porque él sabe que eso es lo correcto, es una persona de conciencia y que entonces por lo tanto lo quiere poner en práctica en toda su vida, porque una persona íntegra, o sea, que sigue ciertos valores y principios por el bienestar de todos, entonces es una persona que aunque nadie supiera, aunque hubiera la posibilidad que nadie supiera lo que él fuera a hacer, aún así no lo haría. Esas son realmente valores que son prioritarios. La prioridad, lo que va adelante, en un conjunto de cosas, puede haber una de ese conjunto que es prioridad. Entonces, cuando las personas hacen cosas sin saber de dónde vienen y hacia dónde van, sin saber qué finalidad tiene lo que hace, puede hasta dejarla de hacer un día. Si no entiende la importancia de eso, la deja de hacer. Y que las cosas vayan bien. ¿Cuál es la prioridad en la Federación de Familias y todas sus instituciones que pertenecen a este conjunto de instituciones? Una familia donde solo Dios sea soberano y donde Dios gobierne, no hay problema. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de eso? Ahí es su propio juicio. ¿Qué tan lejos está mi familia de Dios? Hágase usted su propio juicio y su propio autoanálisis familiar. Entonces,
nuestra prioridad. Es lo primero. Pueden haber muchas otras cosas que nosotros queremos lograr. Exactamente. Pero la prioridad que se deje ver, nosotros tenemos que englobar todos esos valores, normas y principios de primero, delante de lo que usted ya mencionó. Sí, inclusive tú Fernando, tocaste un gran punto que yo le iba a mencionar, pero como dices, ya pasaste a él de una vez, que fue al punto de la prioridad de la educación. Entonces, debido a que la educación para ser listo es una educación particular, ¿por qué? Porque ya sabemos que cada persona, como tiene gustos diferentes, tiene básicamente vocaciones diferentes, cada persona particularmente va a decantarse por un área del saber. Entonces, es decir, por esa razón es que hay muchísimas carreras, porque hay muchas carreras en la universidad, hay muchísimos oficios, y también no solamente carreras profesionales, sino a nivel técnico, o sea, a muchos niveles hay carreras. ¿A qué se debe? Y se debe a que la educación para ser listo es particular, porque por esa razón es que no puede todo el mundo ser médico. Imagínate entonces, Fernando, que todo el mundo fuera médico, pero que nadie fuera chofer de transporte público. ¿Cómo los médicos se van a transportar? Los que no tengan vehículos. O sea, y no nada malo, o sea, el punto es de que siempre se necesita de que haya una persona en cada área, porque básicamente cada oficio o trabajo es importante. O sea, hasta el que limpia es importantísimo en un hospital. Si no hay médico, no hay nadie limpia, se van a enfermar lo que la gente descubre, los médicos. Sin embargo, algunas personalidades de nivel, por no decir también de renombre sonoro, tienden a mirar a este tipo de personas, limpiabotas, el conserje, como con cierta disminución de importancia ante mí. Exactamente. Qué gran problema es este. Sin embargo, cuando está lloviendo, usted es tan importante que si sale el agua para. No, el agua, la lluvia es para todos. El sol es para todos. Entonces, eso es debido a que nuestro Padre Celestial, nuestro supremo creador, usted hablaba ahorita de la gente que puede transformar un objeto a hacer otra cosa con él. Exacto. Pero está tomando materiales que ya existen. Dios no. Dios hizo todo de la nada. Entonces, si ese Señor, Dios Todopoderoso, Omnipotente, Omnisapiente, no lo hace, ¿quién es usted para hacer excepción de persona y disminuir a nadie a la mínima expresión? No, el limpiabota es lo más importante en su área. La persona que limpia es impecable y es excelente en su limpieza. No me le reste. Porque, bueno, el chofer de carro público, hay choferes de carro público que son una calamidad manejando. Pero hay otros choferes de carro público que son excelentes en su volante, la cumplen todas. Pero también hay altos funcionarios que tienen choferes que cometen muchos errores en el camino. Claro. Y que no son excelentes, que no son impecables en lo que hacen. Hay también personalidades de bolsillos gordos, personalidades de bolsillotes, que manejando son lo más terrible que puede existir. Un peligro en la calle. Personas de nombre muy sonoro que cuando agarran el volante no saben conducir en las calles. Entonces, eso le dice a usted que aquí en esta tierra todos somos importantes, todos somos necesarios y todos sumamos, aquí nadie resta. Esa es mi filosofía aquí en La Voz de la Familia.
aquí no hay un programa que se oye más. Yo he tenido aquí problemas serios con esto de rating, de que yo soy el que tú adelante y que tú no, que esto, que lo otro. He tratado de aplacar eso, porque aquí ningún programa está de más y otro no es menos y el otro mayor. Aquí todos los programas son importantes y todos suman. Exactamente. Mire cómo está usted aquí dando clases de valores a los jóvenes que son como usted. Eso es lo que le da a entender a quien me escucha. Oh, pero el que está hablando ahí no es un viejo, no es un anciano, es un joven igual que yo. ¿Y cómo si él puede ser excelente lo que enseñó? Yo también puedo sumarme a eso. Porque como Veraba está mejor, lo pueden hacer. Entonces, más talentoso puede haber por ahí. Entonces, esa es la idea de este programa. Igual que dirigentes del mundo futuro. Otros que se dirigen cosas, pues bueno, pero ¿y qué tiene de menos? ¿Qué tiene de más? Que él puede y yo no. No, usted también puede hacerlo. Entonces, en un futuro puede ser usted, mi amigo y amiga oyente, que venga aquí a enseñarle estos valores. Así que usted también es importante. No, y que pueden venir y participar también de este mismo programa, no hay problema, bienvenidos sean. Cuando ustedes hacen esos seminarios multitudinarios de jóvenes, esas impresiones que se recogen y se suenan por aquí, ahí uno puede darse cuenta del talento que hay fuera de nuestro grupo, que si llegan vienen a sumar y vienen a hacer esto mejor y más grande y más valioso todavía de lo que es. Entonces, ustedes, mis amigos oyentes, son tan importantes como nosotros que estamos aquí. Les invitamos a sumarse. Vengan a sumar. Así mismo, Fernando, muchas gracias. Entonces, lo que queremos dejarles saber acerca del problema que tiene la educación es lo mismo que dijo el historiador británico Arnold Toynbee, que él dijo lo siguiente: cuanto mayor es nuestro poder material, también mayor es nuestra necesidad por virtud y discernimiento espiritual. ¿Y por qué razón él decía que mientras mayor es el poder material, o sea, mayor es nuestro nivel de conocimiento, nuestro nivel de nosotros poder obtener y adquirir más cosas materiales y producir más cosas materiales? Entonces, ¿por qué se debe eso? Bueno, se debe a que en la prosperidad, sin principios ni valores, es más fácil ser egoísta o inmoral. Por esa razón es que las inmoralidades, el egoísmo, no es algo en el cual solamente se está en los países pobres. A veces uno cree que la persona que en esos sitios, los países pobres donde no tienen una muy buena educación a nivel de la educación intelectual, entonces uno piensa que esa gente son peores, que son egoístas, que son inmorales. Pero esa no es una cualidad solamente de ese sitio, sino que también en otros países también que tienen mucho poder, lo tienen también, porque eso es algo que está sucediendo en cada nación del mundo. O sea, en cada nación del mundo está ocurriendo el hecho de que nosotros nos estamos preparando solamente para ser genios, para ser listos, pero no preparándonos para ser buenas personas, buenos patriotas, buenos ciudadanos. Por esa razón es que lamentablemente en las sociedades, por ejemplo, que muchas veces tienen mayor cantidad de riqueza, nosotros vemos que son una de las sociedades donde hay mayores tasas también de suicidio. Y uno se explicaría por qué. Porque una persona que básicamente tiene todo materialmente lo que necesitaría, ¿por qué se suicida? ¿Por qué incurren las drogas, incurren los vicios? ¿Por qué uno se pregunta por qué se autodestruye? Es por una sola razón, es
por la falta de el amor y la educación del carácter. Cuando una persona está carente de amor, cuando una persona no tiene la capacidad de poder amar a los demás, no tiene la capacidad de vivir por los demás, entonces evidentemente la vida se vuelve vacía. Y para nosotros poder verdaderamente aprender a amar, para nosotros aprender a cómo vivir por el bien de los demás, entonces tenemos que desarrollar nuestro carácter, tenemos que aprender valores, tenemos que desarrollar virtudes que las virtudes no son más que valores aplicados a nuestra propia conducta. Entonces tenemos que tener la capacidad de donde sea que vayamos, como estaba diciendo Fernando, tenemos que tener la capacidad de nosotros poder sumar donde sea que vayamos, pero no solamente sumar con el conocimiento o la profesión o el oficio que nosotros desarrollemos, no, sino también sumar con la calidad de persona que nosotros somos, que cuando nosotros deberíamos ser personas que los demás puedan darse cuenta de que Dios existe a través de uno mismo. O sea, que cuando nos vean a nosotros, digan, a través de fulano yo puedo ver a Dios, a través de fulana yo siento el amor de Dios, yo siento que Dios vive ahí. Porque a veces nosotros estamos preguntando, ven acá, ¿y dónde que está Dios? Y siempre cuando preguntamos dónde está Dios, nosotros señalamos hacia arriba, apuntamos hacia arriba, pero la realidad es que Dios está aquí adentro. Dios está en nuestro corazón. O sea, y así mismo como Dios está en nuestro corazón, también Satanás está en nuestro corazón. Muchas veces nosotros estamos mirando, ven acá, ¿y dónde que está como lo malo, buscando lo malo afuera? Y donde primero tenemos que mirar dónde que está lo malo, es adentro de nosotros. Porque tanto la maldad como la bondad inicia en nosotros mismos, inicia en nuestros corazones. Entonces, al menos que esta sociedad, que la juventud, que los padres, que las familias de la República Dominicana y el resto del mundo, pensemos que la prioridad debe ser nosotros criar más que profesionales, buenos ciudadanos, personas, buenos patriotas, personas que sumen al país, que sumen al mundo, que sumen a la comunidad, a las familias. Ese es el tipo de personas que necesitamos. Es mejor un conserje que sea un buen ciudadano que un político, que un médico, que un ingeniero, pero que sea una persona sin valores, sin principios. Porque al final, la persona sin valores y sin principios es mejor que ni siquiera se vuelvan personas listas. ¿Por qué? Porque cuando una persona sin valores y sin principios se vuelve una persona lista, como dijo Theodore Roosevelt y dijo también Simón Bolívar, se convierte en una amenaza, un azote para la sociedad. Esta parte la tenemos que entender, que a medida que nosotros aprendemos, adquirimos conocimiento para nosotros poder obtener, generar mayores recursos materiales. Así mismo tenemos que generar también, generar una mayor cantidad de espiritualidad en nuestra vida. Tenemos que tener una mayor capacidad de amar a quienes nos rodean. O sea, nosotros tenemos que aprender a amar más a nuestros hijos, tenemos que tener una capacidad mayor de amar a nuestros hermanos, a nuestros padres. Y evidentemente no solamente amar a quien nosotros nos ama y nos hace bien, sino también amar a aquello que a nosotros mismos nos hacen la vida más difícil, como lo dicen, ¿verdad? Que a aquellos quienes a veces hasta están en contra de nosotros, esas personas también que hay que amarlas. Porque si yo verdaderamente tengo un corazón que ama a los demás, que vive por el bien de los demás, y que siente empatía por los demás, hay que entender que cada vez que una persona hace algo malo es porque hay algo malo dentro de sí mismo. Entonces, a una persona que hace algo malo tenemos que verla como si fuera como una persona que está enferma. El pecado, por si no lo sabían,
es la peor enfermedad que tiene la humanidad. Esa es la peor enfermedad. Y esa es una de las más difíciles de curar, porque eso requiere un trabajo continuo, diariamente, en cada momento, en cada segundo, para yo poder eliminar la maldad en mí mismo, eliminar el egoísmo en mí mismo. Para así, eliminando yo mi egoísmo, yo puedo crecer mi carácter, puedo perfeccionar mi carácter y puedo adquirir madurez verdadera. Porque madurez, que eso mucha gente cree que, muchos jóvenes creen que madurez es muchos creen que es ponerse, que usted puede tomar alcohol, poder tomar alguna bebida alcohólica. Eso no es madurez. Madurez tampoco es yo tener un título, porque hay muchas personas, yo conozco muchas personas que tienen título, pero que se comportan tienen comportamiento a veces de un muchachito, de un niño. ¿A qué se debe esto? Y no solamente personas, gente anciana, porque tampoco es cuestión de la edad, no es tampoco cuestión de la edad física. Entonces, claro, lo ideal sería que al mismo nivel en que uno fuera creciendo físicamente, a ese mismo nivel uno fuera creciendo también espiritualmente, por la realidad que no es así. Nosotros no maduramos nuestro carácter al mismo nivel que maduramos nuestro cuerpo físico, esa no es la realidad. Por esa razón que tenemos tantos problemas. Entonces nosotros tenemos que entender que la prioridad, ¿qué significa prioridad? Que es algo de primer orden, hay que hacer primero. Lo primero es que ustedes, los padres, los jóvenes que también van a ser padres en un futuro, lo primero es que ustedes tienen que educar a sus hijos para que sean buenas personas. Que si su hijo quiere ser médico, quiere ser plomero, quiere ser chofer de transporte público, quiere ser ingeniero, entonces eso no es lo muy importante, porque de alguna manera él se va a buscar se va a buscar la vida, va a buscar el sustento de alguna manera, no se va a dejar morir, obviamente. Lo más importante es que sea un buen ciudadano, que sea una persona que suma a la sociedad, que sea una persona que haga sentir feliz a Dios, que haga sentir orgulloso a Dios. Pero sin embargo nosotros tenemos que entender que cuando un ser humano sufre, cuando nosotros sufrimos o le causamos sufrimiento a alguien, sea a una persona de nuestra familia o a un vecino, a quien sea, también Dios sufre. No solamente soy yo y el vecino o yo y la persona a la cual yo estoy afectando. O sea, también Dios sufre. Entonces nosotros ni siquiera estamos pensando en Dios, ni siquiera pensamos, no en Dios, nosotros no pensamos en nadie, ni siquiera en nosotros. Porque si nosotros entendiéramos que a través de nosotros madurar nuestro carácter, a través de nosotros vivir por el bien de los demás, amar a los demás, ¿verdad? Entonces, si no entendiéramos que también eso me trae beneficio a mí, que verdaderamente yo soy feliz a través de eso, entonces, evidentemente, yo no voy a hacer ningún hecho, no voy a tomar ninguna decisión para yo perjudicar a alguien, porque al fin y al cabo, todo lo malo que uno hace tiene su consecuencia. Así que volvemos después de la pausa. Muchas gracias. Ahora volvemos de regreso a esta última parte del programa Juventud en la Red para continuar con el tema del día de hoy, de este domingo, que es el problema de la educación. Entonces, debido a como dijimos anteriormente, a que los jóvenes no se están preparando para ser buenas personas, sino solamente para ser listos, para ser genios, es que tenemos una sociedad en conflicto, una sociedad con un sinnúmero de problemas. La familia se está degradando, las naciones decaen y el mundo se está perdiendo, como muchos dicen, ¿verdad? Muchos dicen esto, que el mundo se está perdiendo. Entonces, todo eso se debe a solamente esto, a que nosotros, los seres humanos, no nos estamos preparando internamente. Y para darnos cuenta de que esta es una realidad, que no es solamente una teoría que estamos hablando aquí,
¿verdad?, que le estamos transmitiendo a ustedes a través de este canal, vamos a leer lo que el historiador Arnold Toynbee en su estudio de la historia nos recuerda, ¿verdad? Arnold Toynbee, él es un historiador británico, como yo dije anteriormente, y en el estudio, ¿verdad?, que hizo alrededor de la historia, él concluyó lo siguiente: de entre las 21 civilizaciones más notables de la historia, 19 perecieron no por haber sido conquistadas, sino por la decadencia interior. Miren qué interesante. Aquí Arnold Toynbee nos está diciendo, ¿verdad?, muy claramente, que debido a la decadencia interior, a la falta de la educación del carácter, la falta de la educación interna, de los valores, de los principios, fue que decayeron 19 de las civilizaciones más notables de toda la historia. De la 21, perdón, de la 21, 19 cayeron por eso, no fue porque la conquistaron. Entonces tenemos que entender de que así mismo, como una civilización completa decae por la decadencia interior, así mismo decaen las familias. Por eso es que vemos tantas familias disfuncionales hoy en día, tanto divorcio, tanto problema entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos, que hasta llegan al punto de hasta matarse uno con otro, por diferentes razones. Pero al fin y al cabo, sin importar la razón por la cual uno cometa una que otra cosa, la realidad es que tienen una falta de valores, tienen una falta de principios, tienen falta de madurez. Porque una persona, ya dijimos, madura, verdaderamente madura, no es solamente la que tiene licencia para conducir, la que es adulta o es anciana. No, una persona madura verdaderamente es una persona que tanto emocional, espiritualmente también es maduro. Entonces, no se crean, como yo les dije, que porque usted cumplió 18 años, que aquí la edad de la mayoría de edad es los 18 años, en otros países que son 21, que en algunos países varía dependiendo del lugar, pero básicamente no se crea que porque en su país legalmente usted tiene la mayoría de edad y ya tiene el permiso legal para hacer una cosa, que usted maduro por eso, porque eso está más lejos de la realidad que cualquier otra cosa. Porque si fuera así, este mundo estuviera bien, pero la realidad es que no. La realidad es que este mundo tiene tanto problema debido a que las familias que conforman ese mundo están decayendo debido a la decadencia interior. Entonces, vamos a darnos cuenta de que la educación del carácter tiene prioridad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque básicamente el ser humano tiene dos dimensiones de valor: la mente y el cuerpo. ¿Qué busca la mente? La belleza, la verdad, la bondad y el amor. Y cuando estos cuatro componentes, ¿verdad?, o sea, están todos juntos, entonces básicamente nosotros tenemos una satisfacción interna. ¿Pero qué busca el cuerpo? La comodidad, la vivienda, la riqueza y el confort. Y eso viene siendo el bienestar físico. Entonces, solamente cuando tenemos en nuestra vida el bienestar físico sumado con la satisfacción interna, solamente así podemos verdaderamente sentirnos felices. Entonces, debido entonces a que nosotros tenemos dos aspectos de valor, nuestra mente y nuestro cuerpo, así también hay dos aspectos de la educación. La educación del carácter busca la satisfacción interna buscando la verdad, la belleza, la bondad y el amor. Y la educación para una carrera o alguna profesión o oficio busca la comodidad, la vivienda, la riqueza y el confort. Por lo tanto, entonces, debido a que la educación del carácter es la educación de la mente y la educación para la carrera es la educación de ¿qué? Del cuerpo, para el cuerpo, lo relacionado con el cuerpo, entonces tenemos que entender cuál es la que guía a quién, que guía a quién. La mente guía al cuerpo, el cuerpo guía a la mente es la que debe guiar el cuerpo. Por lo tanto, la educación del carácter debe ser la que guíe la educación para la carrera. Y ahí es que está el problema,
Por esa razón es que tenemos un sinnúmero de corrupciones en todo el mundo. Todavía no hay un país en que se pueda decir que es totalmente limpio, totalmente transparente, que no hay una sola mancha de corrupción. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad, la prioridad de la educación para la carrera, es decir, para el cuerpo, en vez de la educación del carácter, que es la educación de la mente, la educación del espíritu. Entonces tenemos entonces que educarnos, es decir, los jóvenes ahora, ¿verdad?, que en algún momento vamos a formar familia, tenemos que tener en cuenta que yo no puedo educar a mis hijos por el camino correcto si yo no sé cuál es el camino correcto. Yo no puedo exigirle a mi hijo que sea honesto si yo no soy honesto. Yo no puedo exigirle a mis hijos que sean respetuosos si yo no soy respetuoso. Entonces tenemos que entender que el primero que tiene que poner el ejemplo soy yo. Hay muchas cosas malas en esta sociedad, sí, es verdad. Hay muchos problemas, sí, es verdad. Que es difícil hacer lo correcto, también es verdad. Pero ¿quién dijo que el camino hacia el éxito es el más fácil o es el más corto? No, el camino hacia el éxito es difícil, tiene muchos escollos y es estrecho. Sin embargo, ese es el camino que lleva al verdadero bienestar, a la verdadera felicidad. Entonces, nosotros tenemos que entender que mientras nosotros sigamos preocupándonos tanto por las cosas materiales y nos sigamos olvidando de lo espiritual, ¿verdad?, entonces seguiremos básicamente trabajando y sin tener ninguna felicidad verdadera. Porque usted, lamentablemente, por más confort que tenga, por más riqueza que tenga, eso no le va a brindar satisfacción interna. Entonces, como eso no le va a brindar la satisfacción interna, porque lo que brinda la satisfacción interna, ¿qué es? La belleza, la verdad, la bondad y el amor, usted no puede conseguirle eso a través de esos medios. Entonces, tenemos que analizar nuestra vida, los jóvenes. ¿Qué tanto dedicamos a cada cosa? ¿Qué tanto dedicamos al bienestar físico y qué tanto dedicamos a la satisfacción interna? Entonces, así nos vamos a dar cuenta si nuestra vida está balanceada o está desbalanceada. Entonces, tenemos entonces que nosotros verdaderamente internalizar esto que le estoy diciendo. Tenemos que hacer realidad el hecho de prepararnos en ambos ámbitos, tanto para la satisfacción interna como para el bienestar físico o satisfacción externa. Entonces, básicamente, cuando uno une ambos tipos de educación, la educación del carácter y la educación para la carrera, entonces nosotros podemos tener la capacidad de satisfacernos internamente a través de la verdad, la belleza, la bondad y el amor que nosotros desarrollamos madurando nuestro carácter, y al mismo tiempo desarrollamos la capacidad de generar recursos económicos a través de nuestra profesión u oficio, para así nosotros también poder vivir una vida digna. Pero lo más importante es, ¿verdad?, tener la parte de la satisfacción interna de la educación del carácter. Porque, como dice la Biblia, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su vida? Y básicamente una persona que solamente se concentra en conseguir riquezas materiales, en amontonar riquezas, y se olvida de la parte espiritual, se olvida de los principios, se olvida de los valores, es una persona que está condenada a la infelicidad, es una persona que está condenada a fracasar en la vida. Porque este es el asunto, puede ser que usted tenga éxito en su negocio, pero en la vida va a fracasar, porque no va a poder sentir nunca felicidad. Muchísimas gracias y hasta aquí dejamos el programa de este domingo.